¿Cómo están, niños? Muy buen día. Hoy en nuestro curso de geometría, nuestro tema a estudiar es triángulos, ¿ya? ¿Cuál es la definición del triángulo? Bueno, el triángulo es la figura formada por la reunión de los segmentos determinados al unir tres puntos no colineales. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, acá ustedes tienen un triángulo, ¿ya? ¿Y cómo se ha formado mi triángulo? Pues por la unión de tres puntos no colineales, ¿sí? Es decir, que no pertenecen a una sola línea, sino en este caso se ha formado con tres líneas, ¿sí? Y pues la unión me forman puntos, ¿no? Se unen línea con línea a través de puntos. Entonces, para formar un triángulo necesito tres segmentos no colineales y la formación de tres puntos, ¿ya? Entonces, al unirlos, obviamente, ¿no? Se cierran estos segmentos y me forma, en este caso, el triángulo, ¿no? El triángulo tiene elementos. En este caso, los elementos del triángulo son los lados, ¿sí? Como pueden observar aquí, tengo el triángulo ABC, ¿sí? Eso es su nombre, triángulo ABC. Y los lados correspondientes son el lado AB, el lado BC y el lado AC. Como pueden ver, el triángulo tiene siempre tres lados, solo tres lados. Por lo tanto, también va a tener tres vértices, ¿no? En este caso, los vértices son A, B y C. ¿Listo? Tienes también los ángulos internos, ¿sí? O interiores, que se forman en la unión, bueno, aquí de lado con lado, mides y se forma el ángulo, en este caso A, tienes el ángulo B y el ángulo C. También tres ángulos interiores y por último puede formarte un triángulo, ángulos externos o exteriores, como mis. Proyectas, tú sigues prolongando tu segmento, ¿no? En este caso observa aquí el lado AC, mira, tú lo sigues proyectando, ¿no? Derechito, o sea, sigues dibujando la línea y mira la dirección de la flecha. Y al unir, ¿no? Esta nueva línea, la proyección del lado AC con mides, ¿no? Este lado y mides la distancia también de acá con el lado AB, ¿no? Con tu transportador vas a ver que te forma otro ángulo, ¿no? Ves aquí la medida de otro ángulo, la formación de otro ángulo. Lo mismo sucede aquí. Tú proyectas, ¿no? En este caso el segmento AB, ¿no? Y mides, aquí observas la formación de otro ángulo, ¿no? En este caso aquí se te ha formado acá el ángulo alfa, aquí el ángulo teta, y si tú proyectas también aquí el lado BC, te va a formar junto con el lado AC la formación de otro ángulo, en este caso el ángulo beta. Entonces tus ángulos exteriores aquí en este triángulo son alfa, teta y beta. ¿Ya? Listo. Vemos que según la longitud de los lados del triángulo, puedo tener tipos de triángulos. ¿Ya? Veamos aquí, ¿no? Según la longitud, quiere decir según el tamaño, ¿sí? Según la medida de estos lados, ¿sí? Si son más cortos, si son más largos, si los lados pueden tener la misma medida o si tienen diferente medida. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, un triángulo puede ser equilátero, ¿no? Este es el primer tipo. ¿Y cómo sé que es equilátero? Ya, equi viene de igual y látero de lados. Quiere decir que todos los lados de un triángulo equilátero van a ser iguales, van a tener la misma longitud, la misma medida. Por ejemplo, aquí tienes los lados AB, BC y CA o AC, como lo quieras ver. Entonces,
como puedes ver, tienen una rayita. Esta rayita significa igual medida. Quiere decir que asumamos que aquí el lado AB mide 4 centímetros. Por lo tanto, quiere decirte esta rayita que el lado BC también va a medir 4 centímetros de longitud y que en este caso, ves aquí otra rayita en este lado, quiere decir que el lado AC también va a medir 4 centímetros. Entonces, como los tres lados tienen la misma medida, es decir, igual 4 centímetros todos, entonces, solo siempre y cuando los tres lados sean iguales, te van a formar ángulos internos también iguales, cada uno con la medida de 60 grados. ¿Sí? Entonces, el triángulo equilátero tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales de 60 grados cada uno. ¿Listo? Muy bien. También tenemos el triángulo isósceles, ¿no? En este caso, el triángulo isósceles se forma si dos de los lados tienen igual longitud, ¿ya? Tú vas a nombrar a un triángulo isósceles, en este caso aquí, ¿no? Mi triángulo EFG es isósceles porque el lado EF con el lado FG tienen la misma medida, ¿no? Nuevamente, asumamos que EF mide 4 centímetros, por lo tanto, FG también va a medir 4 centímetros. ¿Y qué pasa? Que un tercer lado, el tercer lado, es diferente. Es el único, obviamente. Si los dos son iguales, el tercero que me queda va a tener diferente medida. Solo uno va a medir diferente, ¿no? En este caso puede ser 4, 4 y aquí 3 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en este triángulo va a tener ángulos internos iguales, pero en este caso solo dos. Solo dos de sus ángulos son iguales. En este caso aquí, alfa, alfa, ¿no? Me están formando dos ángulos iguales. Y ¿cómo sé cuál es el ángulo que va a ser diferente, ¿no? Porque, ¿cómo lo determino? Mira, la unión, ¿ya?, de estos dos lados iguales te forma el ángulo de diferente medida, ¿no? Aquí el punto en común de estos lados iguales es F, ¿no? Por lo tanto, aquí en F se te va a formar el ángulo de diferente medida, mientras que en los otros dos, ¿no?, en la unión del lado igual con el lado diferente me forma el ángulo alfa, que va a ser igual a la otra unión del lado igual de 4 centímetros con el lado diferente, me va a formar nuevamente, ¿ya? Y la unión de los dos lados iguales me va a formar diferente ángulo. Sin embargo, los otros dos van a ser iguales, alfa, alfa. Muy bien. Estoy tomando mi tiempo para aclarar esto porque luego va a ser importante para determinar, para poder desarrollar ciertos ejercicios. Aquí. Y bueno, ¿no? Según la longitud de los lados de un triángulo, puedo también tener el tipo de triángulo escaleno, ¿no? ¿Cómo sé que mi triángulo es escaleno? Pues ninguno de sus lados tienen igual longitud. Todas las longitudes de este triángulo son diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí observas el triángulo H, hay que ponerle HJK, ¿ya? HJK, le colocan